Y yo no sé, pero me siento muy contento de verles, me siento muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar una vez más acá. Y esperamos en esta semana aprovechar el tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor, glorificar su nombre, reanimar nuestra vida espiritual, fortalecernos en Cristo y seguir preparándonos para el cielo. ¿Cuántos siguen con el deseo de llegar al cielo? Pongo las manos en alto. Gloria sea el nombre del Señor. Así que esta semana usted no puede hacer planes de estar en ningún otro lugar que no sea acá. Cada noche usted debe estar acá. Jesús va a estar aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo, y todo lo que vamos a estudiar es para ayudarnos a seguir nuestra preparación para el cielo. Hoy queremos estudiar un tema que hemos dividido en dos partes. La primera parte lo vamos a analizar en esta hora y la segunda parte en el tema de la noche o la tarde. Así que queremos que usted tome notas y trae su libreta de apuntes, tome nota de los versículos. Queremos que usted pueda repasar los textos en casa, y queremos que usted pueda afianzar su fe en la palabra de Dios. Vamos a empezar nuestro estudio. El tema lo hemos titulado Apague y vámonos. Esta es la primera parte. En la tarde estudiaremos la segunda parte, pero queremos empezar leyendo de Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Apague y vámonos. ¿Qué dice la Biblia en Segunda de Timoteo 3:16? Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo interesante es que en la Biblia se le llama a Dios al Padre, se le llama a Dios al Hijo, y también se le llama a Dios al Espíritu Santo. Así que en este momento queremos leer en el libro de Pedro cuál de estas tres personas a las cuales se les llama a Dios es el que tuvo el honor y el privilegio de inspirar toda la escritura. Para eso le pido que me acompañe a Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, que dice así. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La persona que tuvo el honor y el privilegio de inspirar las Escrituras, inspirar toda la Escritura, es Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo inspiró a los profetas, a los apóstoles, a sus siervos, para que ellos escribieran lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque el mismo Espíritu Santo que lo inspiró es el que nos capacita para entender lo que Él inspiró. Nadie puede entender la Biblia si no es dirigido por el Espíritu Santo. Nadie puede discernir las verdades bíblicas si no es por la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue Él quien lo inspiró. ¿Por qué? Porque fue Él quien tomó a hombres y mujeres, a siervos y siervas para hacer una obra, y hoy nosotros tenemos el privilegio de ponernos en las manos de Él para que Él nos guíe a toda verdad. Pero noten lo que dice ahora el libro de Efesios, porque si bien es cierto que el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura, Dios el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura, la Biblia describe en el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 19 y 20 que la Escritura está dividida en dos partes. Fundamentalmente está dividida en dos partes. Efesios 2, 19 y 20 lo pone de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Espíritu Santo utilizó a los profetas del Antiguo Testamento para escribir el Antiguo Testamento, pero también utilizó a los apóstoles del Nuevo Testamento para escribir el Nuevo Testamento. Así que la escritura, toda la escritura está dividida fundamentalmente en dos partes: los escritos del Antiguo Testamento, que se refiere en el versículo 20 a los profetas, y los escritos del Nuevo Testamento, que se refieren al versículo 20 a los apóstoles. Sin embargo, independientemente si lo escribieron los profetas o los apóstoles, independientemente si es el Antiguo Testamento o el Nuevo, la principal piedra del ángulo, la persona más importante de los testamentos, la persona más importante de todos los escritos, es Jesucristo mismo. Él es el centro de toda la palabra de Dios. Él es el centro de los escritos del Antiguo Testamento. Él es el centro de los escritos del Nuevo Testamento. Los profetas hablaron de Jesús, al igual como los apóstoles hablaron de Jesús. Y el autor de los dos testamentos no son los profetas y no son los apóstoles, es Dios el Espíritu Santo. Hermanos queridos, esto es sumamente importante porque el enemigo está llevando al mundo cristiano en general a rechazar partes de la Biblia porque no visualizan a Jesús en esas partes de la Biblia. Pero la Biblia dice en el versículo 20 de Efesios 2 que estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo de los dos testamentos, Jesucristo mismo. Y quiero que usted me pueda acompañar a ver cómo en el libro de Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, durante la iglesia primitiva, hay muchas referencias a los profetas, los que escribieron los escritos del Antiguo Testamento. Hay muchas referencias de los profetas con respecto al Señor Jesucristo. Permítame compartirle la primera, porque Hechos 3:18 dice la Biblia que todos los profetas anunciaron a Jesús. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesús. Cada uno de los profetas anunciaba la venida del Mesías, la venida de Jesús. Y quiero que en Hechos 3:18 podamos confirmar ese pensamiento. Dice así la palabra del Señor: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Por boca de quiénes? Todos sus profetas. Cuando el texto se está refiriendo a los profetas, se está dando por entender que estamos analizando los escritos del Antiguo Testamento, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Y el texto dice que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado en el Antiguo Testamento por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que Cristo había de padecer, que había de morir por nosotros, que había de venir a salvarnos. Cada uno de ellos tenía claro que su razón de escribir era anunciar quién salva al pecador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos profetas lo anunciaron? Todos. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo Jesús. ¿De dónde saco ese pensamiento? Miremos lo que dice Hechos, el capítulo 10, versículo 43. Hechos, el capítulo 10, versículo 43. Sigamos analizando a la luz de los profetas, que el Antiguo Testamento es una grande bendición para aquellos que entienden de quién habla el Antiguo Testamento. Hechos 10, versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas. ¿Cuántos profetas dan testimonio de él? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Todos los profetas dan testimonio que el único que puede traer perdón de pecados por su nombre es Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento deja eso claro. Todos los escritos del Antiguo Testamento exaltan, anuncian, testifican que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo transforma, que Cristo es el único en el cual podemos alcanzar la salvación. Pero ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hoy en día, cuando la gente lee el Antiguo Testamento, se concentran en Israel. Porque pareciera ser que el centro del Antiguo Testamento es Israel, cuando bíblicamente el centro del Antiguo Testamento nunca ha sido Israel. El centro del Antiguo Testamento, a quien anuncian los profetas del Antiguo Testamento, de quien testifican los profetas del Antiguo Testamento, es de Cristo Jesús. Y esto es la razón por la cual la Biblia dice en Hechos 28:23 que el apóstol San Pablo, cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando testificaba, aunque él utilizaba los escritos del Antiguo Testamento, porque no tenía escritos del Nuevo Testamento todavía, todo lo que Pablo enseñaba a la luz del Antiguo Testamento era a Cristo. Él no se concentró en predicar a Israel, porque Israel necesita la salvación de Jesús, al igual que usted y yo necesitamos la salvación de Jesús. Pero la Biblia dice en Hechos 28:23 lo que Pablo predicaba cuando usaba el Antiguo Testamento. Dice textualmente así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿De quién les persuadía? ¿Acerca de quién? ¿Y qué textos utilizaba? ¿Qué escritos utilizaba el apóstol? Sigo leyendo. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El apóstol Pablo persuadía a la gente a creer en Jesús, a aceptar a Jesús, y los únicos escritos que tenían eran los escritos del Antiguo Testamento, la ley de Moisés y todos los profetas, y con eso era suficiente para que Pablo exaltara a Cristo, presentara a Cristo e invitara a la humanidad a aceptar a Cristo Jesús. El Antiguo Testamento es maravilloso, hermanos, y rechazar la luz del Antiguo Testamento, que de paso lo que el mundo cristiano en general está haciendo, lleva a la humanidad a quedar en total oscuridad, porque es imposible entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. De hecho, ¿por qué es que hay tanta confusión en el mundo cristiano en general con respecto a las profecías de Apocalipsis? Porque es que el mundo cristiano en general no entiende el Apocalipsis, y cuando lo presenta de una forma distorsionada, porque han rechazado el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, en Apocalipsis se menciona, en la iglesia de Pérgamo se menciona la doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14. Si usted lee la iglesia de Pérgamo, se menciona allí claramente la doctrina de Balaam. ¿Cómo usted puede entender la doctrina de Balaam en Apocalipsis si usted rechaza el Antiguo Testamento, donde está la historia de Balaam? La historia de Balaam está en el libro de Números, y usted no puede entender la doctrina de Balaam en Apocalipsis si no acepta el libro de Números del Antiguo Testamento. El mundo cristiano está cometiendo un error terrible, y por eso cuando usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 10, que menciona el versículo 2, que se abre un librito, y cuando se abre ese librito, entonces le dan la orden a Juan que se lo coma, y él se lo come, y luego es dulce en su boca y amargo en su vientre. ¿Cómo usted puede entender ese librito abierto en Apocalipsis 10 si ese librito primero se cerró en Daniel capítulo 12?
¿Cómo usted puede entender Apocalipsis 10 si no estudia el Antiguo Testamento? Lo que estoy tratando de decir, hermanos queridos, que es imposible. Es imposible entender la luz del Nuevo Testamento si rechazamos la luz del Antiguo Testamento. Por eso el mundo cristiano hoy está confuso. Por eso el mundo cristiano hoy está confundido, porque desechan los escritos de los profetas, desechan los escritos del Antiguo Testamento y asumen que es suficiente con el Nuevo Testamento. Pero quiero decirle que en el momento que usted apaga la luz del Antiguo Testamento, usted queda en total oscuridad, porque el que inspiró el Antiguo Testamento es el mismo que inspiró el Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda la verdad. ¿Podría usted entender cuando Apocalipsis habla acerca de la mujer llamada Jezabel en la iglesia de Tiatira? Una mujer que se dice ser profetisa y que mata a los profetas. ¿Cómo usted puede entender quién es Jezabel si no estudia el libro de Reyes que está en el Antiguo Testamento? ¿Podría usted entender cuando Apocalipsis describe que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Pero ¿cómo usted puede entender eso si no lee la historia de Génesis? Hermanos que me escuchan, una y otra vez el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos nos permiten entender el plan de salvación. Juntos nos permiten entender el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Jesús. ¿De qué predicaba Pablo con el Antiguo Testamento? De Jesús. ¿En qué se convertía la gente cuando creía los escritos del Antiguo Testamento? Permítame compartir una referencia en cuanto a en qué se convertía la gente cuando creían los escritos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de un rey que se llamaba Agripa? Leamos lo que dice la Biblia en Hechos 26. Hechos capítulo 26. Vamos a empezar leyendo en el versículo 21. Hechos capítulo 26. Vamos a leer en el versículo 21 que dice: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Encontramos a Pablo predicando otra vez con los escritos del Antiguo Testamento, y él está exaltando otra vez a Cristo Jesús, con la ley de Moisés y con los profetas. Cristo, Cristo y Cristo solamente, no Israel, Cristo, hermanos queridos. Pero cuando el rey escuchó la predicación del apóstol San Pablo, usando los escritos del Antiguo Testamento, exaltando a Cristo Jesús, note lo que dice la Biblia que ocurrió. Versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y ahora escuchen la pregunta del apóstol al rey: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees a quién? ¿Qué testamento escribieron los profetas? ¿El nuevo o el antiguo? El antiguo. Lo que Pablo está diciendo es: rey, ¿usted cree los escritos del Antiguo Testamento? ¿Usted cree de quién habla el Antiguo Testamento? ¿Usted cree en Cristo? Porque todos los profetas hablan de Cristo. ¿Usted cree en Él? Y oiga la respuesta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacer ¿qué? ¿Hacer qué? Cuando la gente creía en los escritos del Antiguo Testamento y creían en el Cristo que se presentaba a través del Antiguo Testamento, ¿en qué se convertían? ¿En israelitas o en cristianos? Todo el Antiguo Testamento es para cristianos, hermanos. Toda la gente que acepta los escritos del Antiguo Testamento y aceptan a Cristo a la luz del Antiguo Testamento, se convierten en cristianos. Es interesante que hoy el mundo cristiano dice que el Antiguo Testamento
es para Israel y el Nuevo Testamento es para los cristianos. Quiero decirle que los dos testamentos son para cristianos, porque el que cree en Cristo, tanto en el Antiguo como el Nuevo, se convierte en un cristiano. Y los dos testamentos fueron revelados, inspirados para exaltar únicamente a Cristo Jesús. Él es el autor de la vida. Él es el Salvador del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el agua de vida. Él es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el que es, el que fue y será, porque es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vive pero estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y en Él hay salvación. En Él hay victoria sobre el pecado. En Él hay reconciliación para tu matrimonio. En Él hay prosperidad para tus finanzas. En Él hay sanidad para tu cuerpo. En Él hay perdón, hay poder. En Él hay vida y vida en abundancia. Él es a quien hay que exaltar a través de los escritos del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Los profetas lo tenían claro. Los apóstoles lo tenían claro. Pero el mundo cristiano hoy está confuso porque rechazan esos escritos maravillosos y se quedan en total tinieblas. Por eso me atrevo a decir que si los apagamos, vámonos. Si apagamos el Antiguo Testamento, nos vamos a un mundo de tinieblas, a un mundo de oscuridad, a un mundo de perversión, porque el único que inspiró los dos testamentos es el único que puede iluminarnos a entender los dos testamentos, y esa persona es Dios, el Espíritu Santo. Hermanos que me escuchan, esto es muy importante porque en Génesis el capítulo 1, versículo 14 al 16, la Biblia describe que cuando Dios creó este mundo, también creó dos grandes lumbreras. ¿Cuántas grandes lumbreras? Génesis 1, 14 al 16 dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora escuchen bien el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Cuántas grandes lumbreras hizo Dios? Quiero que si esa Biblia es suya, yo le animo a que usted subraye ese texto o lo marque. Esto es importante. La Biblia dice que Dios hizo dos grandes lumbreras. Pero cuando seguimos leyendo el verso, pareciera ser que Dios se contradice. Porque inmediatamente después de haber dicho que hizo dos grandes lumbreras, mire lo que Dios dice después. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Primero dice que hizo dos grandes lumbreras y después dice, hice una lumbrera mayor, pero hice una lumbrera menor. Se está refiriendo al sol y la luna. Pero la pregunta del millón es, ¿las dos lumbreras son grandes, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hizo Dios qué? Dos grandes lumbreras. Pero después dice, pero una es mayor y la otra es menor. Pero no que son dos grandes. Ahora escuchen bien lo que quiero compartir, hermanos. Las dos lumbreras son grandes porque el creador de las dos lumbreras es Dios. Y Dios no hace nada que no sea grande. Usted es grande a los ojos de Dios. La gente te mira como chiquitito porque no hablas inglés. Usted es grande a los ojos de Dios. Tu negocio es grande porque Dios te lo dio. Tus hijos son grandes a los ojos de Dios. Tú eres importante porque Dios te creó. Lo que Dios hace, lo hace grande. Las dos lumbreras son grandes, pero aquí viene el pero. En función, hay una que es menor que la otra.
y por su condición hay una que es menor que la otra. La luna tiene la función de señorear de noche y el sol tiene la función de señorear de día. Lo interesante es que la luna tiene una condición que la limita. Su condición es tan limitante que ella no tiene luz propia. La luna depende de la luz del sol, pero el sol es independiente. El sol es autónomo, el sol tiene luz propia. La luna depende de estar en conexión con el sol para reflejar al mundo la luz que proviene del sol. La luna depende del sol. La luna no tiene luz propia. La luna tiene una condición de dependencia. Y la luna, según la Biblia, es una grande lumbrera, al igual que el sol, porque el creador de ambas lumbreras es Jehová Dios. Quiero aplicar esto a los escritos de la Biblia. Voy a hacer una aplicación a los escritos inspirados por Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios el Espíritu Santo inspiró los escritos del Antiguo Testamento a través de los profetas y los escritos del Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Ambos testamentos son dos grandes lumbreras, porque el creador de ambos testamentos es Dios el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Cuál de los dos testamentos es grande? Los dos. ¿Por qué los dos son grandes? Porque el creador de los dos, el autor de los dos, el que inspiró los dos testamentos es Dios el Espíritu Santo. Así que el Antiguo Testamento es una grande lumbrera y el Nuevo Testamento es otra grande lumbrera. Los dos testamentos son grandes lumbreras. Pero en función y por su condición hay un testamento que vamos a llamarle la luz menor, y hay otro testamento que vamos a llamarle la luz mayor. En función y por su condición, para el mundo cristiano general hay un testamento donde se ve más claramente a Cristo, y hay otro testamento donde cuesta mucho ver a Cristo. ¿Alguien me está siguiendo? ¿En cuál testamento el mundo cristiano general visualiza más fácilmente a Cristo Jesús? En el Nuevo Testamento. Esa es la luz mayor para el mundo cristiano general. En la noche vamos a hablar de la luz mayor y la luz menor para el pueblo remanente. Es otro contexto, totalmente diferente. Hoy estamos concentrándonos en este momento para el mundo cristiano general. Así que no se pierda el tema de la noche, porque vamos a ver cuál es la luz mayor y la luz menor revelado por Dios a través de las Escrituras para el pueblo remanente. Sin embargo, me concentro ahora en la luz mayor, la luz menor, los escritos inspirados para el mundo cristiano general. Y en el Nuevo Testamento, el mundo cristiano general visualiza fácilmente a Cristo Jesús, pero les cuesta muchísimo verlo en el Antiguo Testamento, y por eso lo rechazan. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sin embargo, ¿tiene luz el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Habla de Cristo, sí o no? Pero la luz es más tenue. Cuesta más ver a Jesús allí. Es como la luz de la luna, porque todo el Antiguo Testamento es como la luz menor, es como la luna que está iluminando y diciendo: muy pronto va a salir el sol, muy pronto va a llegar el sol. No se apure, que muy pronto vendrá la luz del mundo. Todo el Antiguo Testamento, iluminado con la luz de la luna, anunciaba que muy pronto vendrá Cristo, que es el sol de justicia. Muy pronto nacerá el Salvador. Muy pronto habrá esperanza a través de su muerte y victoria. La luz de la luna, a través de todos los escritos de los profetas, anunciaba que yo no tengo luz propia. Si yo existo es porque hay un sol. Si yo profetizo es porque hay un sol. Si yo testifico es porque hay un sol. Si yo anuncio es porque hay un sol. No me miren a mí, miren a aquel que viene. Viene el Mesías, viene el Salvador, viene Cristo. Y todo el Antiguo Testamento cumplió la función de anunciar que hay un sol de justicia que trae salvación a todo aquel que en él cree. Por eso el Antiguo Testamento es la luz menor, por su función
para con respecto al Nuevo Testamento, que es la luz mayor. Pero pregunto, ¿tiene menor autoridad el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento? ¿Por qué no? Porque las dos son grandes lumbreras. Las dos son grandes lumbreras porque las dos fueron inspiradas y creadas por Dios. Dios el Espíritu Santo. Y hoy nosotros tenemos que recordar que cuando apagamos la luz menor, de paso, el enemigo nunca pierde tiempo llevando a los cristianos del mundo general a rechazar el Nuevo Testamento, pero siempre se concentra en que ellos rechacen el Antiguo Testamento. Y el enemigo sabe que cuando el mundo cristiano general rechaza el Antiguo Testamento, se quedan en tinieblas. Él lo sabe, porque no se puede rechazar los escritos del Antiguo Testamento sin rechazar al autor de esos escritos. Y por eso hoy me gustaría compartirle una referencia maravillosa que se encuentra en el Salmo 24. Y usted me va a decir si usted ve claramente allí a Jesús o si no lo ve claramente. Después de que lo leamos, vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento y usted me va a decir en cuál de los dos testamentos lo ve más claro. Y yo sé que usted me va a decir al final que lo ve más claro en el Nuevo Testamento, pero de eso se trata, porque en realidad todo lo que los profetas hablan de Cristo en el Antiguo Testamento lo hacen como en un archivo comprimido, y en el Nuevo Testamento entonces lo hacen descomprimido con todos los lujos y detalles. Es como que en el Nuevo Testamento estamos viendo a Cristo en blanco y negro, y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento en blanco y negro, y en el Nuevo Testamento en alta definición y en formato digital. Es lo mismo, pero que la tecnología cambia. Se ve más fácil en el Nuevo Testamento, pero eso no significa que Él no está en el Antiguo, porque lo que pasa es que una luz es menor que la otra, porque una anuncia que viene la otra. La luna dice: no me miren a mí, no es Israel, no son las leyes, no son los combates, no son las batallas, es Cristo. Él viene, Él viene, Él viene. Buscar a Cristo, sálvese con Cristo. El Antiguo Testamento solamente fue revelado para preparar el camino para la venida de Jesús. Y miren cómo lo pone el Salmo 24, hablando de la ascensión de Jesús al cielo. Si ustedes leen con cuidado en su casa, les dejo la tarea, van a darse cuenta que el Salmo 22 tiene muchas referencias a la muerte de Jesús, el día que Él murió. Eso es una tarea que les dejo para que lo hagan en casa. El Salmo 22 tiene muchas referencias a la muerte de Jesús. El Salmo 23 tiene referencias a la sepultura de Jesús. Y el Salmo 24 tiene referencias a la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Miremos, por ejemplo, el Salmo 24. Vamos a mirar lo de la resurrección y la ascensión al cielo. Versículo 3. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Son preguntas que se están haciendo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí viene la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. De todos los seres humanos que hemos vivido en esta tierra, ¿quién cumple con esas características de que nunca ha elevado su alma a cosas vanas, sus manos son limpias y su corazón puro, y nunca ha jurado con engaño? Solamente el Señor Jesucristo. Cuando Él murió, murió sin haber engañado, sin haber elevado su corazón a cosas vanas, sin haber ensuciado sus manos, sin haber corrompido su corazón. Jesús murió en victoria, y por eso Él es el que subirá al monte de Jehová. Él es el que estará en el lugar santo de Jehová, allá en el cielo. Y allá en el cielo recibirá la bendición de Jehová, Dios el Padre, y recibirá el privilegio de poder traer con Él, según el versículo 6, a todos aquellos que son transformados por su poder. Noten el versículo 6: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
el que asciende al cielo tendrá una generación en la tierra semejante a él. El que ascendió al cielo con un corazón limpio tendrá una generación en la tierra con un corazón limpio al igual que él. El que ascendió al cielo con manos limpias tendrá una generación en la tierra con manos limpias al igual que él. El que ascendió al cielo sin jurar con engaño tendrá una generación en la tierra que ya no jura con engaño al igual que él. Pero Watson, ¿cómo sucede eso? Si yo soy débil, si yo he caído, si yo he fallado, eso sucede por el poder de Cristo Jesús, mi hermano. Antes jurábamos con engaño, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Antes teníamos un corazón sucio, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Antes ensuciamos nuestras manos, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y cuando Él asciende al cielo, note lo que dice el versículo 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo allí según el Salmo? Los ángeles que vinieron a recoger a Jesús lo estaban llevando de vuelta hacia el cielo. Y como ellos se emocionan tanto en escuchar su nombre, porque cuando ellos escuchan el nombre de Jesús, ellos se emocionan y exaltan, se alaban, glorifican ese nombre. Así que en el cielo habían ángeles en las 12 puertas de la ciudad santa y un montón más conglomerados esperando la llegada de Jesús. Y aquí en la tierra había otro grupo de ángeles que lo estaban llevando hacia el cielo. Así que los que lo están llevando hacia el cielo preguntan: alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los que están arriba dicen: ¿y quién es este Rey de Gloria? Y los de abajo responden: es Jehová el poderoso en batalla, es Jehová el fuerte y valiente. Y escúcheme bien, no es que ellos no sabían quién era, es que se gozan en escuchar que Él venció, es que se gozan en exaltar su victoria sobre el diablo, es que se gozan en recordar que son más que vencedores en Cristo Jesús. Los que lo llevaban hacia el cielo preguntaban: ¿ustedes saben con quién venimos? Y los que están allá: ¿y quién es que traen? El Rey de Gloria. Muchachos, de verdad, vamos a abrir las puertas entonces, porque solo Él puede entrar aquí, y los que están con Él también pueden entrar. Así que si Watson está con Él, puede entrar, porque las puertas eternas son para todos aquellos que están con el Rey de Gloria. Hermanos que me escuchan, este salmo está dándonos a entender el momento que Cristo asciende al cielo. Los ángeles lo están llevando, los otros lo están esperando, y mientras van subiendo, ellos se gozan en recordar, en exaltar y en mencionar que la batalla que Cristo peleó la ganó al 100%. Hay victoria en Cristo Jesús. Todas tus batallas Él las pelea por ti, todas tus luchas Él las pelea por ti. Si Él venció y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, contigo también vencerá. Hay poder en Cristo Jesús. Pero Watson, yo no veo eso muy claro, hermano. Usted está como muy eso. Yo no veo eso ahí de que está hablando de Jesús. Ese es el problema del Antiguo Testamento. Es una luz menor. Está diciendo exactamente lo mismo del Nuevo Testamento, pero está comprimido, está en blanco y negro, no se ve tan claro, pero está hablando de Jesús. Y para entender esto mejor hay que ir a verlo en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento para que usted vea en realidad que el Salmo 24 está hablando del momento que Cristo ascendió al cielo, con los ángeles que lo llevaban y los que lo estaban esperando. Miremos por ejemplo varias cosas. Aquí en el Salmo 24 le llaman a Él el Rey de Gloria. ¿Cómo lo llaman a Él? Pero también le llaman Jehová el poderoso en batalla. Dos nombres distintos: Jehová y el Rey de Gloria. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2, hablando del Rey de Gloria. Vamos a ver cómo los apóstoles del Nuevo Testamento lograban entender los escritos del Antiguo Testamento. Porque uno de los
apóstoles escribió aquí en 1 Corintios 2, versículos 7 y 8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Nunca habían crucificado a quién? Hablar del Señor de gloria o Rey de gloria es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo llamaban en el Salmo 24? ¿El Rey de qué? Rey de gloria. ¿Y quién es el Rey de gloria? El que fue crucificado, dice 1 Corintios 2, versículo 8. Así que el Rey de gloria, el Señor de gloria del Salmo 24, es el que fue ¿qué? Crucificado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora pregunto, ¿él quedó crucificado o resucitó? Y cuando resucitó, ¿se quedó aquí en la tierra o se fue al cielo? Pero Watson, en el Salmo 24 le llaman Jehová. ¿Cómo tú vas a decir que está hablando de Jesús? Bueno, miremos Filipenses 2, versículos 5 y 6. El Rey de gloria, el Señor de gloria del Salmo 24 es Cristo Jesús, el que fue crucificado, pero al tercer día fue resucitado, y a los 40 días fue elevado, arrebatado, ascendió al trono de Dios y hoy intercede por nosotros. La Biblia dice en Filipenses 2, versículo 6, voy a leer el versículo 5 también: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En condición divina, Jesús es igual a su Padre. En condición divina, Jesús es idéntico a su Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. En condición divina, Él es la imagen de su Padre. Y por eso, en su condición divina, Él usa el nombre de Jehová, al igual que el Padre usa el nombre de Jehová, porque son iguales. Y los dos pueden intercambiar el nombre de Jehová, porque en condición divina no hay ninguno menor, no hay ninguno mayor. Los dos son iguales. ¿Cómo le llamaban en el Salmo 24? Jehová poderoso en batalla. Le llamaban Rey de ¿qué? ¿Y quién es el Rey de gloria? El que fue ¿qué? Crucificado. Hermanos que me escuchan, los ángeles le preguntan a los que están allá arriba en las puertas eternas: alzaos vosotras puertas eternas, alzaos vosotras vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. Y los de arriba preguntan: pero ¿quién es el Rey de gloria? Y los de abajo responden: es Jehová el poderoso en batalla, es Cristo el que vino a este mundo y venció en la batalla contra el diablo. Él merece entrar por esas puertas. Hermanos que me escuchan, en Hechos del capítulo 1 se dice claramente que los ángeles descendieron para recoger a Jesús. Y esos son los que empezaron el alboroto celestial. Quiero que lean conmigo Hechos 1, porque si usted cree que los ángeles no entendían la victoria que ocurrió en la cruz, hermano que me escucha, usted tiene que volver a leer el Salmo 24. Era una algarabía en la ascensión al cielo. El universo entero se gozaba de que ahora hay salvación para los mexicanos, hay salvación para los costarricenses, hay salvación para toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque Cristo el poderoso en batalla venció, y los que son con Él son más que vencedores. Hechos 1, note el versículo 9, lo que dice la Biblia: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado. ¿Fue qué? ¿Quiénes lo alzaron? Ellos descendieron desde el cielo para venir a recoger al Rey de gloria, al Señor de gloria, al que había sido crucificado. Mientras los discípulos lo miraban, Jesús fue alzado. Y sigue diciendo: y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Le recibió una qué? ¿Saben que en la Biblia se menciona que hay diferentes tipos de nubes? Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Éxodo 14, se menciona que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y cruzaban el Mar Rojo, Dios hizo una columna de tinieblas, una columna de nube de tinieblas, para impedir la visión de los egipcios mientras ellos, los hijos de Dios, avanzaban. Una columna de nube de tinieblas.
Pero ahí mismo también menciona que hay nube de fuego. En Éxodo 14, Dios hacía una nube de fuego para calentar al pueblo por las bajas temperaturas. También menciona la Biblia que hay una nube de agua. Por ejemplo, cuando usted lee 1 Corintios 10, 1 y 2, cuando salían de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, dice 1 Corintios 10, 1 y 2, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo es que son bautizados en la nube y en el mar? Porque el mar se abrió en dos, haciendo dos grandes columnas de agua. Ellos pasaban por en medio del mar, en medio de las dos columnas de agua, y para que fueran bautizados bíblicamente hacía falta arriba agua. Así que había agua a los dos lados, pero hacía falta agua arriba, porque si no el bautismo no es válido. Y la columna de nube en ese momento se llenó de agua para que el bautismo del pueblo de Israel fuese válido, porque tienen que estar sepultados en las aguas. La Biblia habla de columna de nubes de agua, columna de nubes de tinieblas, columna de nubes de fuego, pero también habla de nubes de ángeles. Estas nubes del versículo 9 no eran de fuego, no eran de tinieblas, no era de agua, era una nube de ángeles. ¿Se acuerda lo que dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quiénes son las nubes con las cuales viene Jesús? Las nubes de ángeles, hermanos queridos, que van a recogernos a nosotros, porque Él se va a quedar en el aire y los ángeles nos van a recoger para llevarnos a la presencia de Jesús. En Judas, el capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia que Jesús viene con las santas decenas de millares. Está hablando de que la venida de Jesús viene con millares de ángeles. Pero en Hechos 1 no le llama ángeles, sino que le llama nube, porque quiero que entiendan que la nube de ángeles vino a recoger a Jesús, lo alzó y ocultó de los ojos a los discípulos para que no lo vieran más. Pero miren lo que dice el versículo 10, ahí mismo en Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, entre tanto que él se ¿qué? He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mientras la columna de nube de ángeles llevaba a Jesús poco a poco hacia el cielo, se quedaron dos ángeles acá. Y le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿Quiénes lo tomaron? Los ángeles. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Se fue con ángeles y vendrá con ángeles. Ahora, estos ángeles que lo están llevando son los del Salmo 24, que dicen: alzaos vosotras puertas eternas, alzaos vosotras vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y los de arriba responden: pero ¿quién es ese Rey de Gloria? Y los de abajo dicen: es Jehová el poderoso en batalla. Hermanos que me escuchan, la Biblia dice que allá arriba en la ciudad santa hay 12 puertas. Y en cada puerta hay un ángel. Quiero que lean conmigo Apocalipsis 21:12. Estamos armando el rompecabezas del Salmo 24. Porque en realidad el Salmo 24 está exaltando la ascensión de Jesús al cielo, para que usted y yo sepamos que el que venciere también será trasladado al reino de los cielos. Pero ¿cómo lo dice Apocalipsis 21, versículo 12? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Cuántas puertas? Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y los ángeles que llevaban a Cristo hacia arriba decían: alzaos vosotras puertas eternas, alzaos vosotras vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y los 12 ángeles que estaban en las 12 puertas, más todo el resto de la hueste angelical que estaban allá arriba, emocionados y esperando la llegada de Cristo, preguntaban: pero dígame quién es que me encanta escuchar el nombre de Él. Dígame quién es, muchacho. ¿Es Él o no es Él? Es Él, claro que es Él. Es poderoso, es tan poderoso que venció a Satanás. ¿Y qué creen, ángeles? A los que están con Él también vencerán.
Así que esta tan solamente es una vez que van a abrir las puertas, pero en un futuro las volverán a abrir para que entre Watson y toda la gente de Hollywood, porque hay poder en Cristo Jesús. Hermanos queridos, quiero decirles que la batalla ya ha sido ganada. La batalla ha sido peleada y ha sido ganada. Usted no tiene nada que temer si usted está con este Cristo poderoso, este Cristo victorioso, este Cristo transformador, este Cristo amoroso, este Cristo que se revela en los escritos del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que Cristo es la esperanza de gloria. Yo pregunto, ¿dónde usted ve más claro la ascensión de Jesús al cielo? ¿En el Salmo 24 o en el Nuevo Testamento? ¿Dónde lo ve más claro? ¿En el Nuevo Testamento? ¿Dónde hay más luz? ¿Cuál testamento tiene la función de luz mayor? El Nuevo. Se ve más claro en el Nuevo. Pero ¿hay luz en el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Habla de lo mismo, sí o no? Pero está comprimido, está en blanco y negro. En el Nuevo Testamento está en HD, pantalla plasma, 95 pulgadas o 120 pulgadas, formato digital. Y en el Antiguo Testamento está como que borroso, se fue la señal. Pero hay luz allí, hermanos queridos. Y el dilema es que cuando usted apaga esa luz, usted se queda en total tinieblas, porque no está rechazando los escritos del Antiguo Testamento, está rechazando al autor del Antiguo Testamento. Y el autor es el Espíritu Santo. Los dos testamentos son grandes lumbreras, porque el autor de los dos testamentos es el Espíritu Santo. Y el mundo cristiano general está rechazando a Cristo en el Antiguo Testamento, está rechazando los escritos de los profetas, está rechazando las verdades del Antiguo Testamento, porque no ven a Cristo allí. Y debo decirle que en el momento que lo apagamos, vámonos a la oscuridad, vámonos a la tiniebla, vámonos a la perversión, vámonos al error. Mi último texto en esta hora lo voy a tomar de 2 de Pedro 3, 15 y 16. Es la lectura bíblica. ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo cristiano hoy? ¿Por qué tuercen tanto la escritura en el mundo cristiano hoy? ¿Por qué interpretan tan mal las profecías en el mundo cristiano hoy? Porque no se puede entender el Nuevo Testamento si no regresamos al Antiguo Testamento. El origen de todo lo que leímos de la ascensión de Cristo al cielo proviene del Salmo 24. El origen de las profecías de Apocalipsis proviene de Daniel. El origen de las señales de los últimos días proviene de los días de Noé. Cristo dijo: así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No podemos entender los eventos finales si no estudiamos los eventos pasados. No podemos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento. No podemos creer en un Cristo resucitado si no hemos creído en un Cristo que lo creó todo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Su obra de creación aparece en el Antiguo Testamento, su obra de redención aparece en el Nuevo Testamento. No podemos separar uno del otro. Los dos testamentos son dos grandes lumbreras, y apagamos el menor y nos quedamos en oscuridad. Apagamos el Antiguo Testamento, nos quedamos en tinieblas. Apagamos la luz menor, nos quedamos sin la luz mayor, porque no estamos rechazando los escritos, estamos rechazando al autor, que es Dios, el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 3, con esto termino, hermanos queridos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo cristiano general? La Biblia dice lo siguiente: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El mundo cristiano en general tuerce la enseñanza de la ley y la gracia, tuercen la enseñanza de la ley moral y la ley ceremonial, tuerce la enseñanza del don de lenguas, tuercen tantas enseñanzas, y el mundo cristiano en general lo seguirá torciendo, porque esas enseñanzas no se pueden entender solamente con el Nuevo Testamento. Para entender las enseñanzas de Jesús hay que regresar al Antiguo Testamento. Y hay que visualizar a Cristo en el Antiguo Testamento, porque no es Israel el centro del Antiguo Testamento. Hago énfasis y no me canso de hacerlo. El Antiguo Testamento no fue revelado para dar testimonio de Israel, fue revelado para dar testimonio de Jesús. Y cuando usted no lo puede mirar allí, aunque sea en blanco y negro, déjeme decirle que no lo va a mirar en alta definición. Porque el mismo que lo revela en blanco y negro, también lo revela en alta definición. Y es el Espíritu Santo que hace esa obra. Por eso el mundo hoy está despreciando enseñanzas vitales, fundamentales, rechazando cosas que son de vida o muerte, y terminan sin entender Apocalipsis, terminan sin enseñar correctamente Apocalipsis, terminan sin presentar a Cristo en Apocalipsis, porque es imposible entender Apocalipsis sin regresar al libro de Números, sin regresar al libro de Reyes, sin regresar al libro de Génesis, sin regresar a los Salmos. Apocalipsis es el lugar donde todos los libros de la Biblia culminan para decirnos que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos queridos, apagamos los escritos del Antiguo Testamento y vámonos a la perdición, vámonos a la oscuridad, vámonos a torcer las escrituras, vámonos a rebelarnos contra la ley, vámonos a despreciar el día de reposo, vámonos a confundir el don de lenguas, vámonos a despreciar las normas cristianas. Apagamos la luz del Antiguo Testamento y quedamos en total oscuridad, porque una y otra vez, insisto, no son los escritos, no son los profetas, no son los instrumentos humanos que estamos despreciando, es el autor del Antiguo Testamento, que es Dios, el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo puede llevarnos a toda la verdad. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos la verdad, recordarnos la verdad y ayudarnos a vivir en armonía con la verdad. Y por eso me gozo en saber que el Espíritu Santo está aquí hoy para ayudarnos a vivir una vida que agrade a Jesús. Y yo pregunto para terminar, ¿cuántos creen que el Antiguo Testamento da testimonio a Jesús? ¿Cuántos creen que el centro del Antiguo Testamento es Cristo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo creó dos grandes lumbreras? La lumbrera del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos son dos grandes lumbreras. Pero en la función, el Antiguo Testamento es menor que el Nuevo Testamento, que la luz mayor, porque su función es decir al mundo a través de sus escritos: no me miren a mí, que yo soy la luna. Muy pronto va a salir el sol. Muy pronto va a amanecer. Muy pronto vendrá el Redentor. Y Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo lo sé? Porque los escritos me lo dicen. Y como yo sé que Él vive, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, porque yo sé que mi Redentor vive. Hermanos que me escuchan, pongámonos de pie, cantemos el himno final, y después del himno permítanme tener una oración con usted, porque la luz del Evangelio, dividida en dos testamentos,
es la luz de Cristo Jesús. Y es una luz que debemos de aceptar, creer y practicar para la honra y gloria de Dios. Esparcir la luz de Cristo. 361. Convencidos de que todos los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento dan testimonio de Jesús, anuncian a Jesús. La luz de la luna del Antiguo Testamento, esa luz menor por su función, da esperanza a la humanidad de que muy pronto saldrá el sol, muy pronto nacerá el Redentor, muy pronto vendrá el Salvador. Y hoy, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el mundo cristiano en general tiene el privilegio de conocer a este Cristo que es la luz del mundo. Este Cristo que salva, que perdona, que transforma, que restaura, que prospera, que sana. No queremos cometer el error de rechazar tu luz. Y sabemos que el enemigo siempre trabaja para que despreciemos la luz menor. Los escritos que son utilizados por el Espíritu Santo como luz menor, en este contexto del Antiguo Testamento, el enemigo siempre lucha para que lo despreciemos, lo rechacemos, lo minimicemos. Pero bíblicamente no debemos de hacerlo, porque los dos testamentos son dos grandes lumbreras, porque el creador de ambos testamentos es Dios, el Espíritu Santo, y es el que nos guía al conocimiento de la verdad, y es el que nos convence de pecado, y es el que nos transforma el carácter, y es el que está aquí hoy diciendo: hijo, este es el camino, la verdad y la vida. Señor, bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, y que esta semana de oración y reavivamiento nos sea útil para afianzar nuestra fe en Jesús y en su palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por estar con nosotros y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.